Seguimos hablando del Fútbol Club Barcelona. Atención con la noticia de los compañeros del diario El Triangle. El título: la otra palanca que amenaza con hundir aún más las cuentas de Laporta. Durante 3 años el presidente del Barça ha mantenido oculto otro negocio muerto de 157,5 millones por la venta de los derechos a Sis Street mediante un truco contable que el auditor, el actual, estudia regularizar con pérdidas. Esto lo cuentan los compañeros del Triangle. Ahora que se ha destapado la verdadera estructura de la primera gran palanca de Joan Laporta, la venta de los derechos de televisión de la Liga por 25 años en 2022, se sabe que de forma deliberada no explicó realmente a los socios que 157,5 millones de los 667,5 millones contablemente ingresados eran solo humo. Una maniobra contable desesperada y posiblemente al límite de la ley para revertir el inmenso error de haberse inventado y sobrecargado las pérdidas del ejercicio 2020-2021 con más de 200 millones de cargos forzados e inútiles. Por culpa de ese lastre evitable y ruinoso, Laporta se dejó liar en ese momento por la semántica y la imaginación contable de un personaje tan peligroso como él mismo, el vicepresidente Eduard Romeu, sugiriendo la posibilidad de acompañar la doble operación de venta de los derechos a Sis Street, 10% en un primer acuerdo y 15% en una segunda fase, con una plusvalía de 157,5 millones que iba a aumentar el beneficio de esa comercialización, aunque ambos eran plenamente conscientes que se trataba de fuego de artificio. O sea, pan extra para el momento y más hambre para un futuro que les ha alcanzado mucho antes de lo que se imaginaban, pues el auditor debe establecer estos días un criterio sobre esa otra trampa del laportismo. Continuamos. La operativa consistió en crear, junto al fondo Sis Street, la sociedad Loxley Invest SL para gestionar una venta primero de un 10% por 267,1 millones y luego un 15% por 400,4 millones, sumando un beneficio contable de 667,5 millones. Sin embargo, el Barça solo recibió 510 millones en efectivo. Los 157,5 millones restantes corresponden a una inversión en Loxley sin retorno financiero previsto durante 25 años. Ojo. En ese momento la memoria registró como ingreso todo el importe, aunque esa parte de 157,5 millones se correspondiera con una inversión que no genera dinero, nunca era un beneficio no real y por tanto un riesgo financiero. Los socios del Barça, claro está, aceptaron la venta y las condiciones en las que Laporta lo presentó en la asamblea en los siguientes términos: venta del 25% de los derechos de comercialización del contenido audiovisual derivado de la participación del equipo masculino de fútbol del club en el Campeonato Nacional de Liga, una sociedad Loxley Invest SL, participada por el club y controlada por el inversor, el fondo norteamericano Sis Street Partners. El club ha aportado 148 millones de euros como ampliación de capital en la sociedad Loxley y Sis Street con 519 millones de euros. El beneficio contable aparente fue de 667,5 millones, pero en la práctica el Barça solo recibió 510 millones en efectivo. La diferencia, 157,5 millones, corresponden a una aportación de capital del propio Barça a Loxley
a través de un préstamo participativo de Six Street, una inversión sin ingresos previstos ni retorno financiero durante los 25 años de vigencia del contrato. La doble operación se realizó en dos fechas consecutivas, el 30 de junio de 2022 por el 10%, por 267,1 millones, y 22 días después un 15% adicional por 404 millones. Como queda dicho, en lugar de registrar solo el efectivo recibido, el club reflejó como beneficio contable el total de la operación, incluidos los 157,5 millones, que en realidad son una inversión en una sociedad que no aportará dinero. El motivo por el que Laporta corrió a ampliar el 10% al 25% el porcentaje de la operación fue por la necesidad urgente de fabricar fair play financiero para fichar a Lewandowski y compañía, que resultó un carísimo pecado de precipitación e improvisación. ¿Les suena? Precipitación e improvisación, las veces que yo les comento lo mismo. Debido a que la Liga, tras la primera venta del 10%, reaccionó con una reforma del control económico específicamente para establecer que solo el 5% o un 5% de la venta de este tipo de activos a futuro podía destinarse a fair play financiero. Javier Tebas y el resto reaccionaron rápido ante el peligro de que los presidentes siguieran el mal ejemplo de Laporta de comprometerse ingresos a 25 años para fichar a corto plazo. Por lo tanto, la doble calamidad condujo, por un lado, a anotarse un beneficio ficticio de 157,5 millones y, por otro, a la más urgente todavía penuria de fair play financiero, ya que la Liga no convalidó los 400 millones del 15% de la segunda operación. Esto empujó también a Laporta y a Eduard Romeu a otra intervención, o invención, mejor dicho, contable, en forma de venta del 49% de ese otro gran negocio, y pone entre comillas, una mina de oro de los nuevos productos digitales a través de Barça Studios, ahora Barça Visión, en su forma más primitiva. Barça Studios en su forma más primitiva, ahora es Barça Visión o como le quieran llamar. En esa asamblea de octubre de 2022, Laporta convenció a los socios fácilmente para que dieran por buenas dos palancas por 667 millones Six Street y 200 millones Barça Studios a dos inversores, Socios.com y Orfeus Media. Ya saben que ninguno de los dos llegó a comprar esos millones que decían desde la directiva. Es decir, por un total de 867 millones netos como beneficio al margen de la actividad ordinaria. Al cabo de 3 años, el negocio digital de Barça Visión, ha resultado ser un fiasco que ha conducido a una disolución societaria y absorción dentro de Barça Productions. Y directamente la inversión en Loxley Invest ha rendido 0 euros porque no posee ningún plan de negocio ni es operativa por la sencilla razón de que no puede vender ni comercializar nada porque es solo una pantalla para aparentar una plusvalía. Todo esto es... Bueno, hay cosas que hemos comentado, evidentemente, ha comentado Jaume Llopis hace mucho tiempo, pero hay otras cosas que estoy flipando en colores. ¿Vale? Todos los compañeros del Triangle también tienen muy buena información. La teoría dice que cuando una entidad reconoce como activo un valor que no genera flujos de caja futuros, ese activo en la práctica no existe. Tarde o temprano ese valor tendrá que ajustarse contablemente. Esto significa que en algún momento el Barça debe reflejar una pérdida de valor en sus cuentas de 157,5 millones en el caso de Loxley Invest. Transcurridos 3 años manteniendo oculto y escondido ese peso muerto, los expertos consideran que ha llegado la hora de regularizar la contabilidad dependiendo ahora del auditor. Imponer esa pérdida que lógicamente afectaría a la cuenta de explotación y en el caso de déficit un incremento de los fondos propios negativos que ya fueron de 94 millones al final del ejercicio del año pasado, 23-24. Y siguen
pendientes del año pasado esos 208 millones del valor del 52% que poseía el club de Barça Visión y que fueron el motivo del desacuerdo y despido del anterior auditor Grant Thornton, después de que Laporta decidiera saltarse la salvedad expresada por los profesionales. ¿Recuerdan lo último que hemos comentado de la información de El Triangle? Lo recuerdan, ¿no? Siguen pendientes del año pasado los 208 millones del valor del 52% que poseía el club de Barça Visión, antiguo Barça Studios, y que fueron el motivo del desacuerdo y despido del anterior auditor Grant Thornton, después de que Laporta decidiera saltarse la salvedad expresada por los profesionales. Si se trata de saltarse las normas contables y no mostrar a los socios la verdadera fotografía financiera del Barcelona, Laporta deberá batir en la próxima asamblea todos los récords conocidos. Bueno, cada uno que extraiga sus propias conclusiones. Pero si ahora tienen que reflejar como pérdida de valor en las cuentas 157,5 millones de los derechos de televisión, de las palancas por los derechos de televisión del 25%, y tienen que añadir los 208 millones que quedaban pendientes de Barça Studios, estamos hablando de casi 370 millones de euros en pérdidas, números rojos, que los auditores, si son lo profesionales que imaginamos, tendrán que reflejar sí o sí. Ojo con el título de la información de los compañeros del Triangle: la otra palanca que amenaza con hundir aún más las cuentas del Barça, de Laporta. Espero en un próximo vídeo me interesa mucho saber la opinión de Jaume Llopis sobre la información de los compañeros del diario El Triangle. Tengo curiosidad por saber qué nos puede comentar Jaume Llopis sobre este tema.